Vamos a esperar tantito a que se terminen de conectar sus compañeros. No, ya empezó a llover por acá muy fuerte. En mi pueblito también, mis... ¿Sí? En el mío también. Y es que dejen de eso, están cayendo como muchos truenos. Muchos truenos, sí. Ay, qué barbaridad. Y es Mi que, hermano se, mi hermano se fue a trabajar a la ciudad, Miss, y dice que está inundado Tlalpan, creo. ¡ah! Híjole, sí, es que como a las 6 de la mañana, empezó a llover y empezaron a caer, truenos muy fuertes. Y ahorita, bueno, ya había dejado de llover y ahorita ya, está lloviendo otra vez y de repente caen así como truenos fuertes. Luego eso nos afecta en la comunicación, la señal. Pero bueno, esperemos que no. ¿Ves? Sí, Emily. Este, sí, pero dicen que cuando empieza a llover así es que algo va a pasar. Ah, ¿por qué? Bueno, eso es lo que me dice mi abuelita, que sus papás y bueno, sus familiares viejitos bueno, le decían que cuando llovía así, es que algo iba a pasar, pero no sé si sea cierto. ¿Cómo? O sea, muy fuerte. O sea, porque llovía muy fuerte o cómo? Ajá. Ah, Ajá, que algo, bueno, que no sabían qué iba a pasar, pero iba a pasar algo. mm, es que también ya es tiempo de la lluvia, porque pues ya estamos en junio. Entonces en junio pues ya empiezan las lluvias. Empieza a bajar el calor, ahora viene el calor húmedo, ya no el calor ese seco que teníamos, por el hecho de que ya empieza a llover. Incluso me acuerdo que casi el 24 de junio, 24 sí, porque se celebra el día de San Juan y hace mucho, llueve mucho ese día. Ujú. Ahora sí que son parte también de los cambios de clima. Ok, hasta aquí alguna pregunta con lo que llevamos, alguna pregunta acerca de este modelo no directivo, ¿no? Ahorita al final van a expresar sus comentarios. Vamos a terminar las diapositivas, vamos a terminar la explicación y posteriormente voy a pedir ya la participación de ustedes. Ok, a ver, vamos a compartir pantalla. Ok, entonces nos habíamos quedado en esta parte en donde se tomaban en cuenta los sentimientos de los alumnos, se hacía o se minimizaba los sentimientos negativos, las percepciones distorsionadas y pues obviamente se tomaba o se incentivaba a que el alumno
finalmente fuera partícipe al 100%, estuviera motivado para el aprendizaje. Y cuando existía intervención por parte del docente, pues era a través de una entrevista, que era una entrevista personal. O sea, de manera individual trataba los asuntos con los alumnos, no en grupo, sino que llamaba a un alumno y en ese momento pues trataba de darle solución a la problemática que aquejaba a el alumno. ¿Ok? Esas entrevistas pues se centraban en experiencias, sentimientos, percepciones y soluciones de cada individuo. O sea, cada problemática pues obviamente es diferente y de acuerdo a la problemática el docente sugería una solución, el docente escuchaba. Recuerden, el docente no creaba juicios, o sea, el docente escuchaba y encaminaba hacia un proceso de reflexión a el alumno. ¿Ok? O sea, el docente no era moralista. También el docente no diagnostica, simplemente trata de percibir el mundo del estudiante tal como él lo experimenta. O sea, pues lleva ese proceso de comprensión para con el alumno. ¿Por qué? Porque trata de entender qué es lo que le está pasando a ese alumno, qué es lo que le está sucediendo a ese alumno. Y entonces a través de ello, pues va a actuar o va a ayudar a que el alumno pueda lograr tomar sus decisiones. Y por último, pues el docente actúa a manera de espejo, reflejando para él una nueva comprensión. O sea, así como que diríamos, se pone en el lado del alumno o del estudiante y analiza qué es lo que haría, qué es lo que o cuál sería la solución que encontraría a la problemática que aqueja a el alumno. Entonces, en este sentido, bueno, pues ahí el docente, hace ratito lo decía, o sea, tiene una gran responsabilidad. ¿Cómo se lleva a cabo una clase o un acto didáctico no dirigido? O sea, utilizando este modelo. ¿Cómo se llevaría a cabo para ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, consta de 5 fases. La fase 1 dice, se establece la situación, estimulando la libre expresión de sentimientos. O sea, a través de una situación determinada, a través de un tema determinado, bueno, los alumnos pueden expresarse, pueden opinar, pueden comentar acerca de ese tema. En la fase número 2 dice aceptación y esclarecimiento. En esta fase, pues que se da la explicación acerca de ese tema, se resuelven dudas, se explica sobre ese tema determinado, se esclarecen las dudas, ¿no? En la fase 3, el estudiante desarrolla propio discernimiento, o sea, percibe nuevas relaciones de causa. En esta fase 3, el estudiante o el alumno ya empieza a llevar ese proceso reflexivo, o sea, empieza a analizar acerca de la situación o acerca del tema determinado, lo que se esté trabajando. Entonces, aquí en esta fase, después de que ya adquirió ese conocimiento o que tiene noción de esa problemática, bueno, pues el alumno va a empezar a reflexionar sobre la situación o la problemática determinada. O si estamos hablando de un contenido inherente de la asignatura, bueno, en esta fase 3 se va a llevar a cabo ese proceso de reflexión.
En la fase 4, el alumno se desplaza a la planificación y toma de decisiones, clarifica alternativas, o sea que da posibles soluciones hacia una problemática o empieza a llevar ese análisis a través de la reflexión que hizo en la fase 3, eh, lleva ese análisis y lo ejecuta dando una respuesta, ¿sale? Entonces, en esta fase 4, pues el alumno se desplaza a esa planificación, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder tomar las decisiones adecuadas. En la fase 5, el estudiante comunica acciones emprendidas y planifica acciones más integradas y positivas en el futuro. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de la fase 4 le queda un hecho de una experiencia y a través de esa experiencia, pues este alumno va a poder integrarlo en su bagaje, esa experiencia, y en un momento determinado que tenga una situación similar, pues ya va a saber cómo actuar. Y esto pues va a ser una parte positiva en el futuro. ¿Por qué? Porque va a tomar una decisión adecuada. Ya sabe cómo actuar, ya sabe cómo va a encontrar la respuesta o la solución a esa problemática. ¿Sale? Entonces, si se fijan, es un análisis corto el que se lleva a cabo en esa secuencia de una situación no dirigida o de un acto didáctico no dirigido. Entonces, primero, pues bueno, tiene que conocer, por eso ahí se establece la situación, o sea, se plantea la problemática, se hace un esclarecimiento, o sea, se especifican los puntos principales de esa problemática, llega a un proceso de reflexión, un análisis, hasta que queda o es inherente ahora ya a la parte del estudiante para que en un momento determinado que tome decisiones, bueno, pueda actuar de manera efectiva. ¿Ok? Entonces, esto le va a llevar a que el estudiante pues tenga esas experiencias para que en un futuro no muy lejano pueda tomar una decisión acertada. Esta frase es de Carl Rogers y dice, cada persona vive en su mundo específico y propio. Y ese mundo privado es el que interesa a la teoría, ya que es el que determina su comportamiento. Y entonces, fíjense, aquí con esta frase Rogers, pues nos dice de la individualidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Por eso, si se fijan, una de las características del modelo es de que tomaba en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos dice? Bueno, pues cada uno de mis individuos que conforman esta comunidad estudiantil son diferentes. O sea, cada uno de los alumnos que yo tengo en mi grupo son diferentes. Y pues cada uno tiene su propia manera de percibir las cosas. Cada uno ve, como lo dice la frase, ¿no? Ve y vive el mundo pues de una manera privada o de una manera específica. Y entonces, ahorita se me viene a la mente esa, ¿no? De que cada cabeza es un mundo. Pues sí, porque van a pensar de manera diferente, pero eso es lo que hace rico este modelo. Y les voy a decir por qué. Porque la unión de todos esos pensamientos es lo que lleva a una creatividad, es lo que lleva a que los alumnos pues tengan esa libertad de participar y de expresarse, sean autónomos, tengan confianza en sí mismos y puedan expresar la forma en que ellos vislumbran
las problemáticas o las situaciones. También esto nos da pauta a tener diferentes formas de solución de las problemáticas. Entonces, cuando se toman las decisiones, estas tomas de decisiones pues van a ser particularizadas o privadas, porque va a depender de cada alumno. A lo mejor alguien va a encontrar, no, pues yo haría esto. E inmediatamente otro de los alumnos va a decir, no, es que eso no es adecuado, yo mejor haría esto. Y entonces en ese momento, en ese ambiente de comunicación, es como se lleva ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque están compartiendo ideas personales, ¿sale? Ok. ¿Cómo se da o cómo se sabe si el alumno realmente está creciendo tanto académica como espiritualmente en este modelo no directivo? ¿Cómo se sabe? Bueno, aquí dice, el síndrome de crecimiento aparece cuando el alumno, uno, pues cuando libera los sentimientos, cuando es capaz de expresar esas emociones, cuando es capaz de expresar y controlar esas emociones y sentimientos. O sea, esto en cierta medida pues empieza a lograr una inteligencia emocional, que ese equilibrio entre el cerebro, la parte racional con la parte emocional, se van a encontrar estabilizadas. Entonces, en ese momento, pues ya este modelo no directivo, pues está tomando importancia, porque el alumno se está comprendiendo, no basta el cúmulo de conocimientos, sino que aunado a ese cúmulo de conocimientos, pues él se está entendiendo y está logrando expresar lo que siente. Experimenta un insight o una intuición, el de yo creo, yo pienso que, pues porque empieza a racionalizar las respuestas a las situaciones o a las problemáticas. Y entonces en ese caso, en ese momento que está racionalizando, bueno, pues está llevando a cabo intuiciones, pero y las expresa, ¿sale? Realiza, bueno, emprende la acción porque en el momento que ya racionalizó las cosas, hizo una reflexión, esto le va a permitir tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones, pues va a emprender la acción para la solución a las problemáticas X. Realiza la integración que lo conduce a una nueva orientación. Sí, hace ratito habíamos visto que a través de la experimentación, el alumno iba a guardar en su bagaje cultural o iba a guardar esas experiencias. ¿Para qué? Para que en un momento determinado las pudiera expresar, las pudiera externar. Y entonces, si llega a tener una problemática similar, ya sabe cómo actuar porque ya integró esas experiencias en su persona o en sí mismo. Ok. ¿Cuándo se aplica este modelo no directivo o cuándo se puede llevar a cabo? Uno, pues en problemas personales. ¿Por qué? Pues porque los individuos exploran los sentimientos respecto al yo, o sea, se hacen conscientes de este análisis que lleva el conocerse. Y ese conocerse, fíjense que a veces resulta muy complejo porque no nos damos el tiempo de pensar en nosotros mismos. Entonces, este modelo pues me lleva a pensar en mí mismo, a reconocer mis emociones, a reconocer mis sentimientos
Y eso alguien diría, bueno, ¿y eso como para qué me sirve? ¿Qué relación tiene con el aprendizaje de los conocimientos o los contenidos de la escuela? Bueno, pues porque va a tener ese equilibrio, va a lograr, yo ya amanecí de malas, pero ¿por qué amaneciste de malas? ¿Y qué es lo que todo el mundo dice? Ay, es que no sé, me siento así como rara. Sí, pero ¿por qué te sientes así? Ay, no sé. Pero en este modelo me conduce a que exista un reconocimiento, pues, de esas emociones, un reconocimiento de esos sentimientos. Entonces, ese sentimiento que de repente me siento muy alegre o de repente me siento muy triste, bueno, eh, en este sentido, en este modelo se reconoce. ¿Por qué? Pues porque a través del hecho de que está comentando sobre lo que le sucede y haciendo reflexión de ese proceso, bueno, esto le va a permitir pues que le dé solución, o sea, se hace consciente de lo que le sucede. Con respecto a problemas sociales, dice, los individuos exploran sentimientos con otras personas e investigan cómo estos influyen en dichas relaciones. Entonces, se da un aspecto de socialización. ¿Cómo? Hace rato veíamos que el lenguaje o la comunicación pues tiene relevancia en este modelo. ¿Por qué? Pues porque el alumno puede intervenir, puede opinar, y ese opinar pues hace que interactúe con su microsociedad en el hecho cuando está dentro de un salón de clases, o interactúe con su macrosociedad, o sea, ya en la comunidad o el ambiente en donde se desarrolla. Este modelo no directivo pues también sirve para problemas académicos. ¿Por qué? Porque los individuos exploran sentimientos que experimentan acerca de su competencia e intereses. Bueno, pues acerca de los conocimientos o los contenidos inherentes a una asignatura determinada. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Pues el alumno va a reconocer de lo que es y de lo que no es capaz. Y entonces, en este sentido, bueno, pues él se va a ser consciente de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Sale? Bien. ¿Qué características en concreto tienen estas clases? Bueno, uno, ¿cuáles son los objetivos? Pues lograr que el concepto de alumno quede, diríamos, como el máximo en el hecho de que el alumno va a ser el eje central de la clase. El alumno es el que va a estar interesado en ese aprendizaje y se van a tomar en cuenta las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Ese es el objetivo de este modelo. Ok, bueno. ¿Qué métodos? Bueno, pues son métodos flexibles que estén centrados en el trabajo grupal, ¿sale? Entonces, en este sentido, bueno, pues ahí vamos. Uy, ya se le fue la luz a Escaret y que a Amalia también. Qué barbaridad. Sí, es que estaba muy fuerte el agua. Bueno. Entonces, los métodos, pues son métodos flexibles y aquellos que facilitan el trabajo grupal. El papel del docente, pues ya dijimos que es facilitador, guía, y es aquel que va a asesorar o dirigir al alumno. El estudiante es el eje principal, el estudiante es la persona que va a estar interesada en el conocimiento y es la persona que va a determinar lo que es importante aprender,
porque recuerden que esto está relacionado con la motivación intrínseca. Entonces, mientras más motivado esté, pues se le va a hacer más interesante pues adquirir ese conocimiento. El estudiante es libre de fijar sus objetivos y de elegir el método para cumplir con las metas. O sea, el estudiante va a buscar el mecanismo para que logre los objetivos y esto se vea materializado en las metas. O sea, si él quiere aprender X situación, él va a buscar la forma de llevar a cabo ese aprendizaje para que al final ya lo obtenga. Entonces aquí el método no tiene gran relevancia, porque como son métodos flexibles, no importa, sino que el hecho es de que llegue a el final, que sea la adquisición de conceptos, la adquisición de competencias. ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues aquí se evalúa a través de una autoevaluación. No se mide cuantitativamente, o sea, no hay números como tal, sino que existe una evaluación cualitativa. Eh, Sin embargo, pues esto pudiera representar cierta desventaja, ¿ok? Y esa evaluación, ¿cómo se da? Pues a través de la autoevaluación. Bien, esto me lleva a que obviamente este modelo no directivo, que es un modelo flexible 100%, pues tenga ventajas y desventajas. Una ventaja es de que permite a que los alumnos sean conscientes y libres de su aprendizaje. O sea, ellos van a aprender en la medida que quieran. Pero eso también se convierte en una desventaja. Cuando el alumno no tiene desarrollado ese proceso de reflexión, cuando el alumno no es consciente de su aprendizaje, pues este modelo no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque me va a conducir a que no exista control en el grupo, a que esa libertad se vea tergiversada y se transforme en un libertinaje, porque el alumno no está consciente y entonces esa libertad que el docente le da la toma como una debilidad por parte del docente. Y es que al cabo ni me exige, es que le puedo decir cualquier cosa. Entonces, eso pudiera convertirse pues en una desventaja. ¿Sale? Ok. Preguntas al respecto. Bien. Vamos con los comentarios. Vamos a ver lo positivo, lo negativo que piensan ustedes. Carlita. Sí, Miss. Ok. ¿Qué opinas de este modelo? Pues siento que es como más complejo, más bueno al de los que hemos visto. Pues como primer punto, por la motivación. Siempre sabemos que la motivación es importante dentro del aprendizaje. También como su organización. Ajá. Y que, bueno, yo la veo como de excelencia y calidad este modelo. Sí, aquí, gracias Carlita. Aquí, fíjense que ese punto de excelencia y calidad en el aprendizaje, sí, pero siempre y cuando el alumno quiera llevar a cabo ese cambio. Si el alumno no quiere llevar a cabo ese cambio, no funciona. Ok, Marlene, Angelita Marlene. Sí, Miss. Ok, ¿cuál es tu opinión acerca de este modelo? Bueno, pues yo considero que este modelo es como que uno de los más completos, uno de los que tienen como mayor abarque en el aprendizaje del niño,
porque ya no solamente se centra en el docente, en el Magis- magisterio, magisterio, Magistrocentrismo. ese. Entonces, aquí ve por la calidad y el aprendizaje del alumno, que el alumno adquiere esos conocimientos a través, pues como lo decíamos las clases pasadas, ¿no? A través de un andamiaje que es el profesor. Exactamente. Muchas gracias, Angelita. Ok. Sayuri. Sayuri. Sí, sí, Ok. ¿Cuál es ¿me tu escucha? opinión? Sí, ya te escuchamos. Este, yo estoy de acuerdo con Carlita que sí es algo complejo porque mm, llegar a que, bueno, un grupo de niños tenga la motivación de querer aprender es, es algo difícil, pero como dijo, tampoco es imposible. Exactamente. Gracias, Sayuri. Sí, requiere a que, en primer lugar, fíjense, aquí hay una clave. O sea, el docente tiene que estar motivado. Así. Si al docente no le gusta lo que hace, no va a poder motivar a sus alumnos. Así, en concreto. Sí, Por ejemplo, usted nos decía que esta motivación tiene que ser intrínseca, ¿no? Y la motivación intrínseca es del alumno, claro. pero el alumno puede adquirir esta motivación también a través de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros no queremos enseñarle algún, no sé, concepto o algo que nosotros tengamos, eh, el alumno no va a adquirir esa motivación intrínseca por aprender más y por querer saber más del tema. Sí, exactamente. Sí, Angelita, muchas gracias. Así es. ¿Por qué? Pues porque el alumno no está sintiendo la necesidad de adquirir ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, como no siente la necesidad y porque el maestro no está o no se muestra interesado en el aprendizaje del alumno, pues entonces no se da esa motivación intrínseca. ¿Sale? Entonces aquí el docente, pues para que pueda lograr que sus alumnos se motiven, pues él también tiene que estar interesado. Con esta parte de la entrevista personal, cuando se trata de resolver las problemáticas que aquejan a los alumnos, a veces es complicado porque es meterse a terrenos personales en donde pues el docente tiene que ser muy ético, no tiene que crear juicios, no tiene que moralizar, y esto pues es complicado porque hay veces que se tergiversan las situaciones y se malinterpretan. Y entonces el docente tiene que ser, diríamos, así como que eh, muy hábil, muy hábil para poder sobrellevar las situaciones y que el alumno se sienta en ese ambiente de confianza en el aula, en un ambiente de camaradería. Esa es la palabra. O sea, de que todos están aprendiendo, de que todos son compañeros. Algo igual muy complejo, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque tenemos grupos heterogéneos y en los grupos heterogéneos, pues ya lo decía ahí Rogers, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y si cada cabeza es un mundo, pues entonces cada uno va a pensar y va a actuar de manera diferente. ¿Y cómo le haces tú, docente, para que esos alumnos no se homogenicen, pero que sí sepan tomar las mejores decisiones? Esa es la clave, ¿sale? Ok. ¿Algo más que quieran comentar acerca de este modelo no directivo? Fíjense que, bueno, a mí me gusta mucho este modelo porque precisamente hace partícipes a los alumnos de su aprendizaje, tomando en cuenta pues
diríamos, sus capacidades. Entonces, aquí retoma. Ven que apenas vimos el modelo de las inteligencias múltiples e igual ya vimos el de habilidades del pensamiento. Entonces este modelo retoma esas habilidades del pensamiento, retoma esas inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque aquí me interesa el contenido, o sea, lo que yo trabajo en mi clase, pero también me interesa que los seres humanos con los que estoy trabajando, los que estoy en mi clase, se sientan reconocidos, sientan que son seres únicos, sientan que son personas, no son un número. A ver el número 38 de lista. Pues no, es muy diferente decir, a ver, Juan, a ver, Pedro, María, Luis, o sea, reconocerlos por su nombre, porque eso es lo que les da una identidad personal y esa identidad personal pues es la que va a llevar un reconocimiento y de esa manera al sentirse reconocidos pues su autoconfianza, su autoconcepto se va a ver aumentado y eso por ende va a llevar a una motivación intrínseca. Pero en un momento determinado se vuelve complejo si el docente pues no logra esa, diríamos, esa chispa, ese conecte con el alumno. ¿Sale, vale? Bien, fíjense. Ahorita en la siguiente sección vamos a trabajar cuadros donde vamos a empezar a compilar información de nuestros diferentes modelos. ¿Sale? Entonces les pido que tengan a la mano su cuaderno de notas, donde están anotando, donde están tomando ahí las reflexiones. Busquen una reglita o una escuadra y vamos a trabajar los diferentes modelos. E igual en su cuaderno vayan buscando los modelos que hemos visto. Estos modelos, ahorita vamos a empezar a encuadrarlos y vamos a tomar características de cada uno de ellos, ¿sale? O sea, sus semejanzas, sus diferencias. Vamos a hacer un conjunto de cuadros. Entonces, ahorita en la siguiente sección, allí en su cuadernito, vamos a trabajar hoja por cada modelo, ¿sale? Entonces, tengan a la mano una regla o una escuadra y ya les voy a ir diciendo qué es lo que va a contener el cuadro que vamos a hacer para cada modelo. ¿Preguntas al respecto? No, No hay dudas. De la misma manera, entonces, pues vayan buscando allí sus apuntes. Desde el primer modelo que vimos, que fue el modelo conductista, donde teníamos ahí a Skinner, Pavlov, Watson. Entonces, vamos a ir retomando estos modelos para ir concentrando la información. ¿Sale? Estamos a 1 minuto de terminar esta parte de la clase. ¿Dudas? Si no, no hay dudas. Ah, ya se vino aquí el agua bien fuerte. Qué barbaridad. Ok, entonces, ahorita ya va a terminar esta sesión y los veo en la siguiente con los materiales que les acabo de pedir porque los vamos a ir trabajando durante la siguiente sesión, por favorcito. Y esta ya terminó.